sabemos ya por anatomía, son los mismos, obviamente ahí no hay mayor consideración. Básicamente el cuarto, quinto, sexto espacio intercostal son los que nos interesan en la parte lateral, anterior y también posterior por debajo de la escápula, ¿no? Aquí, por ejemplo, un parámetro importante es el segundo, octavo y noveno espacio intercostal para hacer los drenajes o para hacer también las toracocentesis evacuatorias. Entonces, de esta estructura, de estas diapositivas, lo que vamos a más o menos considerar para el examen es, por ejemplo, obviamente los segmentos pulmonares. Acá vamos a tomar en cuenta. Estos son los segmentos pulmonares, los que tienen que revisar, ¿ya? Los segmentos pulmonares que tiene el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿no? Eso es importante. El pulmón derecho tiene 10, también el izquierdo tiene -2, ¿no? Porque no tiene acá el, el, el 2 se junta el ápico posterior, el derecho tiene apical y posterior y el izquierdo tiene ápico posterior, ¿ya? Y tampoco existe el 7 acá. Entonces, -2 segmentos tiene el pulmón izquierdo. Ya sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo 2 lóbulos, ¿no? Otra diapositiva que también tienen que revisar, es importante, es esta. En esta diapositiva nosotros podemos ver la estructura de las tomografías. Cuando revisamos tomografías, cuando vengan por el hospital, les vamos a mostrar algunas tomografías y ustedes tienen que saber delimitar en qué segmento está la lesión, ya sea un quiste, ya sea un tumor, ya sea cualquier lesión cavitada, ¿no? Entonces, cuando uno ve la tomografía, se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En las tomografías, lo importante, por ejemplo, ver es que, obviamente, esta estructura centralizada oscura, que es la tráquea, ¿no es cierto? Va bajando y hasta que se bifurca con la carina. Si lo ven acá, está la carina para ver el tronco bronquio derecho, bronquio izquierdo, así sucesivamente, y va bajando hasta todo lo que son los segmentos basales. Entonces, en una tomografía ustedes tienen que saber, si yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son los lóbulos superiores? Ustedes se van a la tráquea, ven la tráquea y hasta donde está la carina. Todo lo que de la carina para arriba, o sea, de esta ventana para arriba, todas las ventanas de arriba, son lóbulos superiores por lo general, ¿no es cierto? Salvo que es un paciente operado, etcétera. Entonces, todas las estructuras superiores a la carina son lóbulos superiores y los que son inferiores a la carina son lóbulos inferiores. O todas las ventanas por debajo son lóbulos inferiores. Quiere decir, por ejemplo, en esta bifurcación acá de la carina, por debajo de esta bifurcación de la carina, fíjense que están los segmentos 6. El segmento 6 del derecho y el segmento 6 del izquierdo. Y en la parte basal tenemos más o menos de esta forma. Si vemos acá, el 7, el 5, ¿no es cierto? El 7, el 8, el 9 y el 10. 7, 8, 9 y 10 en sentido horario, ¿no? 7, 8, 9 y 10. En cambio, en el otro, 8, 9 y 10, sentido horario. Este es antihorario y este es horario. Es fácil de darse cuenta de los segmentos. Entonces, de estas diapositivas, este es el que va a entrar en el, hay que revisar para las preguntas del examen, ¿no? Después, por lo demás, es parte anatómica, nada más. La unidad quirúrgica es el segmento pulmonar, donde realizamos nosotros las resecciones, lobectomías, neumonectomías, etcétera, segmentectomías, ¿no? Acá también es esta teoría nada más que revisen las estructuras de la tráquea. Bueno, yo les estoy diciendo más que todo cuáles serían las diapositivas para el examen, ¿no? Acá también es básicamente recorrer la parte anatómica de los bronquios, ¿no? Derecho, izquierdo, ¿no? Otra diapositiva que me interesa que ustedes recuerden es esta, ¿no? Donde está la arteria pulmonar y las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, ¿no? Luego esta de acá. Estas dos diapositivas también son importantes. ¿Cuál es la estructura quirúrgica anatómica que existe en el hilo derecho? ¿No? De arriba abajo, bronquio, arteria, vena. Y en el lado izquierdo, arteria, bronquio, vena, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, chicos? Ya, muy bien. Entonces, esas son las diapositivas importantes de esta que le estamos compartiendo, ¿ya? Que se les pase su delegado. Acá también, bueno, ya sabemos, arteria pulmonar, venas pulmonares, el esófago, ¿no es cierto? Y la aorta y su callado, ¿no? El istmo diafragmático, en la entrada de la vena cava, ¿no?
y es más o menos cómo se ve la estructura dentro del tórax cuando se retiran los órganos. Al menos cuando hacemos trasplante cardíaco pulmonar, tenemos que conocer exactamente estas estructuras, ¿no? Otro parámetro anatómico importante es el pericardio, el nervio frénico. Las incisiones muchas veces se hacen por delante o por detrás del nervio frénico para llegar al corazón. Y esta es otra estructura importante visto por la parte posterior. La tráquea es en hemianillo, ¿no? Porque tiene una estructura membranosa y una estructura cartilaginosa. Hacia la parte membranosa está el esófago, una parte posterior. ¿No? Eso es importante también. Las fístulas traqueoesofágicas se presentan en esta zona cuando hay que hacer reparaciones. Hemos tenido en pacientes con COVID muchas fístulas traqueoesofágicas después de la intubación, ¿no? Es una diapositiva también para recordar. Sistema pulmonar, arterial, eso es básicamente ya todo esto de anatomía. ¿No? Se los dejo para que lo revisen y lo tengan, de todas maneras. Están los segmentos basales. Cuando hay una arteria pulmonar, este es el tronco de los basales o arteria basal común. Y luego viene acá los segmentos, como les he mostrado en la tomografía, en sentido horario y antihorario. En el derecho, 7, 8, 9, 10. Y en el izquierdo, ¿no? 8, 9 y 10, en sentido horario, ¿no? Lo que hemos hablado ahorita. Muy bien. ¿Qué otra estructura más necesitan saber de esta diapositiva? El tronco arterioso, por ejemplo, que es el tronco arterioso, desde dónde viene, a dónde va, ¿no? Todo esto es básicamente teoría. Acá es la parte de la, es una toracotomía izquierda, ¿no? Donde se ve el saco pericárdico, el nervio frénico, como les digo, para entrar al corazón y abrirlo por el lado izquierdo, se puede hacer una incisión paralela al nervio frénico. Luego la aorta, y aquí está, toda la parte mediastinal, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Y la cadena de linfáticos, eso le sirve para cáncer pulmonar, cuando se tiene que hacer resecciones de ganglios. Saber básicamente la clasificación de los ganglios, ¿no? Esta clasificación de la Joint Committee, de Naruki y la American Joint Committee, que puede servirnos. También hay otra clasificación que podemos tenerlo en cuenta. Esta es una diapositiva que también deben revisarla. ¿Qué ganglios mediastinales tenemos? El 1, 2, 3, 4, los ganglios aórticos 5 y 6. ¿Por qué? Porque cuando se hace cáncer pulmonar, por ejemplo, y se saca un segmento pulmonar o un lóbulo, tenemos que hacer vaciamiento ganglionar, y eso quiere decir sacar entre 6 a 8 ganglios. Entonces, estos ganglios hay que recordarlos también, ¿ya? Y bueno, eso creo que es más que todo lo que de esta clase es lo más importante, ¿ya? En la parte del conducto torácico igual, sale de la cisterna de Peckett, ¿no es cierto? Y llega hasta el ángulo yúgulo sufrénico, todo esto, el conducto torácico. Cuando se hacen cirugías de tórax, a veces se lesiona el conducto torácico y ahí sale el quilotórax, ¿no? El paciente empieza a drenar como un líquido lechoso, ¿no? Y es el kilotórax. Básicamente de todas estas diapositivas, las que les he mostrado son las más importantes a recordar. Las demás, léanlas como un tema ya de teoría, ¿ya? Porque la próxima clase sí ya vamos a entrar con un tema de traumatismo torácico, ¿ya, chicos? Entonces eso, por favor, se las dejo estas diapositivas. Ahorita voy a entrar a un casito quirúrgico. Y igual, cuando se me vayan presentando los casos quirúrgicos también a los grupos, yo les puedo estar indicando qué días. Hay días, por ejemplo, que me pueden acompañar también los lunes, miércoles y viernes si tuvieran un espacio de 5 a 6. Yo también estoy en el área de la solidaridad con pacientes viendo puras varices, todo lo que es a quien le interese, por ejemplo, ¿no? De los grupos de rotación también me pueden decir algunos que puedan tener tiempo a esa hora para rotar. Y cuando tengan las salas particulares quirúrgicas, igual les digo, a ver qué grupo le toca esta semana rotar, y algunos de ustedes de dos en dos pueden venir a acompañar para poder ver también la parte práctica. Listo, chicos, eso es básicamente lo que sería de esta clase, para no hacerla larga, por lo que por lo general se habla de cada estructura, pero esto es más que todo teoría. Las principales diapositivas que les hemos indicado, esas tómenlas en cuenta, ¿ya? Entonces, no sé si habría alguna pregunta. Y si no, nos vamos a despedir. Como les digo, pues tengo ahorita un proceso quirúrgico, pero necesitamos vernos ya el día viernes. No sé si han definido si va a ser presencial en Servicentro para ya poder hacer ahí las clases de emergencia, que vendría todo lo que es traumatismo torácico, hemotórax, neumotórax, lesiones, trauma cardiopericárdico, todo eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. El delegado, Doctor, sí, delegada. las clases ya son en Servicentro Ah, y el perfecto, aula es perfecto. el centro.
¿Ya? Listo, chicos. Entonces, estas diapositivas ténganlas y las van revisando, aprovechando que todavía ustedes tienen espacio, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos la siguiente sesión. Entre la semana, comuníqueme qué grupo es el que va a rotar, etcétera, para ponernos de acuerdo. Doctor, la señorita Kelly nos designó el doctor Sbuski también para Ah, sí, no, prácticas. ahí no hay problema. Los que estén conmigo, yo les doy justamente cómo vamos a hacer la rotación, ¿ya? Yo normalmente lo que hago es ese esquema que les he compartido, ese esquema es el que más o menos los manejamos también nosotros, ¿no? Nos manejamos en base a ese esquema. Y ahí yo les doy casitos. Por eso, como les digo, si ustedes quieren ver, por ejemplo, consultorio del grupo, podemos hacerlo lunes, miércoles y viernes, ¿no? En el área de solidaridad, ahí tenemos un montón de pacientes de varices para ver, hago ecografías Doppler, o sea, ahí pueden saber todo el detalle de cómo es la patología venosa, arterial también, ¿no? Y lo que es la parte cardíaca torácica, en el hospital igual nos vamos a poner de acuerdo qué días y en qué horarios para que yo les presente algún caso del área y cada grupo va a tener que finalmente hacer una presentación del caso de la semana, ¿no? O sea, se le presenta el caso, cualquiera fuera puede ser una patología torácica, cardíaca, vascular, y se le asigna según el esquema para que puedan hacer su presentación de caso. Es básicamente lo que tomamos en cuenta, ¿no? Se hace un primer control, segundo control, lo que es la presentación de caso clínico quirúrgico y se hace también la exposición que les toca dentro del sílabus, que eso también más tardecito se los voy a compartir. En el sílabus hay varios temas que podemos, cada grupo va a hacer una exposición de esos temas que normalmente son temas manejables, ¿no? Síndrome de Lerich, Marfan, Takayasu, para que recuerden, ¿no? Eso es importante, porque los demás temas los damos nosotros, pero estos 6, 7 temas que están, básicamente yo los he prácticamente planteado como para una presentación por grupos, para saber más o menos que ustedes hayan investigado sobre esos temas, porque al final terminan del curso, tienen que terminar sabiendo todas las áreas en realidad, ¿no? Por lo menos tener la idea básica para cuando ustedes como médicos generales vayan a un centro o a una clínica y saber de qué se trata. Entonces, por ejemplo, deformidades del tórax es un tema que se tiene que revisar, Lerich-Marfan, Takayasu, síndrome de aorta media, tumores mediastinales, hay temas que ustedes pueden seleccionar de acuerdo al grupo que tengan, ¿ya? Entonces, para eso también les voy a compartir el sílabus que tenemos nosotros. Y bueno, los profesores de prácticas, sí, ellos también a cada uno a su criterio realiza sus prácticas, ¿no? Nosotros ya con varios años que tenemos en la docencia, lo que hacemos es darles el esquema macro y también toda la parte teórica que es importante para ustedes y que tienen que saber, ¿no? O sea, nosotros no vamos a tampoco a profundizar estrictamente en cada tema, porque definitivamente cardíaca, pulmonar son áreas distintas, pero la parte quirúrgica y la parte que corresponde a la especialidad, sí la enfatizamos de acuerdo al nivel académico que les corresponde a ustedes, para que también ustedes puedan tener la iniciativa del manejo de estos pacientes, ¿no? Que, como le digo, ustedes tienen que saber toda la parte UCI, la parte de posoperatoria, tienen que saber la parte cardíaca, pulmonar, neumológica, la parte vascular. Pues todo eso es importante que lo conozcan. Y al final, en realidad, yo tengo varios alumnos, por ejemplo, ya de la universidad, que son cirujanos cardiovasculares, ¿no? Están trabajando inclusive en una acá, en Lima, y bueno, la mayoría se motiva porque también es una especialidad bonita, ¿no? Entonces, esa parte, a los que les gusta la parte quirúrgica, seguramente el curso les va a interesar bastante. Y también en la parte clínica es importante, porque el clínico muchas veces tiene que conversar con nosotros y nos pide la opinión para que puedan hacer alguna determinación del tratamiento. ¿Ya, chicos? Entonces, con esta parte que ya les estoy mencionando, del tema de prácticas, esta semana, por favor, pásenme la relación de estudiantes, los grupos, para poder coordinar con el primer grupo en todo caso. ¿Y cuántos grupos van a hacer? Hazme un Excel y mándame